La calma del mar, que hasta hacía poco parecía un vasto espejo de tranquilidad, se quiebra con un rugido ensordecedor. Las olas, en un giro furioso, se alzan como monstruos enfurecidos, estrellándose contra las velas del barco. El viento, cargado de furia, arranca las cuerdas y desgarrando las velas como si fueran papel. La tripulación, completamente desbordada, grita de desesperación, intentando, en vano, mantener el control. Los marineros se aferran a lo que pueden, pero el agua comienza a inundar la cubierta, haciendo cada segundo más peligroso. En medio del caos, Eduardo, con los ojos llenos de miedo, trata de ayudar, pero el miedo y el desespero se apoderan de todos. El cielo, antes despejado, ahora está cubierto de nubes oscuras que presagian un desastre inminente. De repente, el barco se tambalea violentamente cuando una ola gigante lo golpea de costado, arrastrando a los hombres al agua helada. Eduardo, con el corazón acelerado, lucha por mantenerse a flote, sus manos se aferran a un trozo de madera flotante mientras el océano parece engullirlo todo. El sonido ensordecedor de las olas estrellándose y los gritos ahogados de los demás se convierten en un eco lejano. La fuerza de la tormenta es tan brutal que parece como si el mar estuviera decidido a tragarse todo lo que se cruce en su camino. La última visión que tiene antes de perder el conocimiento es la imagen del barco partiéndose en dos, tragado por las profundidades. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y dar me gusta. Cuando finalmente recobra el sentido, Eduardo siente la arena debajo de sus manos. Estaba en la orilla de una playa, tosiendo agua salada, con el corazón desbocado. Cada inhalación es dolorosa, pero está vivo, sorprendentemente vivo. Se arrastra hasta quedar sentado, mirando alrededor con desconcierto. La isla, desierta y oscura, se presenta ante él como un lugar desconocido y peligroso. La tranquilidad de la playa parece ser una burla frente al caos que acaba de vivir. Siente un nudo en el estómago al darse cuenta de que está completamente solo, sin saber si algún otro miembro de la tripulación ha sobrevivido. A pesar de la desesperación, no puede evitar sentir una extraña sensación de alivio por haber logrado escapar de la furia del océano. Pero la incertidumbre de lo que le espera lo acecha de inmediato. Eduardo había caminado por la playa, tambaleándose aún por el cansancio y la confusión, cuando la vio. Sor Elena, una joven monja, se encontraba de pie sobre la arena, mirando al horizonte con una expresión de desconcierto y temor. Sus ropas negras, empapadas por la tormenta, parecían pesarle más que cualquier otra cosa en ese momento. Eduardo, aún intentando asimilar todo lo sucedido, la observó con una mezcla de sorpresa y extrañeza. No había esperado encontrar a otra persona, y mucho menos a alguien como ella. Al acercarse, se dieron cuenta de la presencia mutua. La monja, al percatarse de que no estaba sola, soltó las palabras cargadas de miedo. ¿Qué sucedió? ¿Dónde estamos? Sus ojos reflejaban el terror que sentía, como si estuviera perdida en un mar de incertidumbre. Eduardo, que no había considerado que podría encontrar a alguien más en esa isla desolada, se presentó con voz grave y seria. Me llamo Eduardo, tengo 35 años, fui soldado y ahora soy marinero. No sé mucho más que eso. Y no, esto no es una situación que alguien pueda estar preparado para afrontar. Su tono era directo, pero había un cierto cansancio en su mirada. Le resultaba extraño hablar con una monja, sobre todo porque él mismo no compartía las creencias religiosas. Había sido educado sin ninguna fe particular, y su visión del mundo no le dejaba espacio para el consuelo religioso. La presencia de Sor Elena lo desconcertaba aún más, no sabía cómo reaccionar ante la joven, que parecía aferrarse a algo mucho más grande que ellos en ese momento. En silencio, Sor Elena observó la devastación que los rodeaba, sintiendo la falta de respuestas a las preguntas que le rondaban la mente. Finalmente, susurró una oración, buscando consuelo: Dios nos guiará. La suavidad de sus palabras se perdía en la brutalidad del entorno, pero su fe parecía ser un refugio al que aferrarse. Eduardo, al escucharla, no pudo evitar responder amargamente. Dios, si es que está por aquí, parece estar tan ausente como cualquier otra cosa en este lugar, dijo, con una ironía evidente en su voz. Aunque su tono era duro, comprendía que la supervivencia era lo único que importaba ahora, y no la fe ni la religión. No tenía respuestas a las preguntas existenciales que ella planteaba, pero entendía la necesidad de seguir adelante, sin importar las creencias. La fricción entre los dos crecía a medida que pasaban los minutos. Eduardo estaba decidido a buscar comida, agua y refugio, lo que le parecía más urgente en ese momento. Por su parte,
Sor Elena parecía concentrarse únicamente en mantener su fe intacta, como si la oración fuera su único salvavidas. No es momento de rezar, necesitamos actuar, le dijo Eduardo, con creciente frustración. La joven monja, sin embargo, insistía en que su fe los protegería, como si las palabras de la oración pudieran invocar una solución mágica a la situación. En medio de sus desacuerdos, algo inesperado ocurrió. Sol, un pitbull que había sobrevivido al naufragio, se acercó a ellos, moviendo la cola de manera amigable. Eduardo, que se había mostrado distante y escéptico, no pudo evitar sonreír levemente al ver al perro. Sor Elena, al ver el gesto del animal, se sintió un poco más reconfortada. A pesar de las tensiones, la presencia del perro parecía ser el primer vínculo entre ellos, suavizando el ambiente y brindando una tregua momentánea. Los días que siguieron al naufragio estuvieron marcados por la lucha constante por la supervivencia. La isla, aunque pequeña, parecía ofrecer más peligros que recursos. Eduardo y Sor Elena se veían obligados a colaborar a pesar de las tensiones que persistían entre ellos. Mientras que él se centraba en la búsqueda de comida y agua, buscando maneras prácticas de mantenerse con vida, ella se aferraba a la esperanza de que la fe les daría la fuerza necesaria para sobrevivir. Ambos tenían diferentes enfoques, pero en medio de esa diferencia, algo comenzaba a surgir entre ellos, una extraña, aunque palpable, conexión. El perro Sol, siempre cerca de ellos, se había convertido en un símbolo de esperanza. Su presencia era la constante que les recordaba que, a pesar de todo, aún quedaba algo por lo que luchar. Eduardo, aunque reticente al principio, empezó a encontrar en la compañía de la monja una fuente de consuelo, mientras que ella, a su vez, comenzó a ver en él una fuerza de voluntad que la inspiraba. A través de esos días difíciles, la necesidad de sobrevivir los mantenía unidos, aunque su relación seguía siendo una mezcla de respeto y reservas. La isla, sin embargo, no les daba tregua. En uno de los días más calurosos, mientras Eduardo y Sor Elena caminaban en busca de alimento, el ambiente tranquilo de la selva fue interrumpido por un sonido inconfundible, el crujido de ramas, seguido por el resoplido de un animal salvaje. Un jabalí apareció ante ellos, con los ojos inyectados en ira, preparado para atacar. Sor Elena se quedó paralizada de miedo, sus piernas temblando al ver la inminente amenaza. Eduardo reaccionó de inmediato, saltando entre ella y el animal, con la adrenalina recorriéndole el cuerpo. La escena fue caótica, el jabalí cargó hacia él con furia, pero Eduardo logró esquivarlo, levantando una rama gruesa para intentar defenderse. Sol, el perro, también entró en acción, ladrando ferozmente y rodeando al jabalí, distrayéndolo lo suficiente para que Eduardo pudiera asestarle un golpe en el costado. La lucha fue breve pero intensa. Finalmente, el animal se retiró, herido y cansado, mientras Eduardo y Sor Elena, jadeantes y asustados, se quedaban mirándose, aliviados pero marcados por la cercanía del peligro. En medio del caos y la tensión, Sor Elena, que había sido testigo de la acción rápida de Eduardo, se dejó caer al suelo, temblando. La adrenalina que la había paralizado comenzaba a ceder paso al miedo más profundo. En un acto instintivo, extendió los brazos hacia él, buscando consuelo en medio de su desconcierto y terror. Eduardo, sorprendido por la vulnerabilidad de la monja, la sostuvo en sus brazos, sintiendo la calidez de su cuerpo tembloroso. En ese momento, todo el dolor y la angustia de la situación parecían desvanecerse. Sor Elena, entre lágrimas, murmuró un suspiro de alivio mientras su cuerpo descansaba en el de él. A pesar de la desconexión inicial entre ellos, algo había cambiado. La distancia emocional que los separaba parecía desmoronarse en el contacto físico. Eduardo, que había sido siempre autosuficiente y reacio a confiar en los demás, sintió una extraña mezcla de protección y vulnerabilidad en ese instante, dándose cuenta de que no solo estaba protegiendo a la monja, sino que ella también le ofrecía algo que no había tenido antes, una conexión humana genuina, que parecía tan necesaria como el oxígeno. Esa noche, mientras descansaban bajo un refugio improvisado que habían logrado construir, los dos compartieron una silenciosa comprensión. Aunque las palabras seguían siendo escasas, la relación entre ellos había comenzado a cambiar de manera significativa. Sor Elena, que antes solo se había aferrado a su fe, ahora veía a Eduardo no solo como un compañero de supervivencia, sino como un ser humano al que le debía algo más que gratitud. Por su parte, Eduardo, que siempre había confiado en su propia fuerza y habilidades, empezó a valorar el apoyo emocional que ella le ofrecía, algo que nunca había considerado como esencial en su vida anterior.
mientras el sonido de las olas golpeaba la orilla. Ambos sabían que el futuro aún era incierto, pero la lucha por sobrevivir se había vuelto una batalla compartida, y la posibilidad de encontrar algo más que simple supervivencia comenzaba a ser una realidad. A lo largo de los días siguientes, la dinámica entre ellos fue evolucionando. A pesar de las diferencias en sus creencias y la tensión que aún existía entre sus perspectivas sobre la vida, empezaron a colaborar de manera más efectiva. Eduardo se centró en la búsqueda de recursos, mientras que Sor Elena ayudaba con las pequeñas tareas del campamento, cada vez más dispuesta a escuchar sus consejos y a compartir sus temores. Sol, el perro, permaneció como un vínculo constante entre ellos, a menudo recibiendo la mayor parte de la atención y el cariño, pero también simbolizando la esperanza en medio de la adversidad. Las pequeñas victorias, como la construcción de un refugio más seguro o la captura de algunos frutos comestibles, les otorgaban un respiro temporal, pero la verdad es que ambos sabían que su supervivencia dependía no solo de sus habilidades, sino de la relación cada vez más cercana que estaban formando. Sin que se lo dijeran explícitamente, ambos entendían que, a pesar de sus diferencias, había algo en lo que coincidían: la necesidad de apoyarse mutuamente para sobrevivir en esa isla desolada. Tras el tenso encuentro con el jabalí, algo comenzó a cambiar en Sor Elena. La expresión de miedo que la había dominado en los primeros días de la isla comenzó a desvanecerse lentamente, dando paso a una nueva apertura emocional. Mientras compartían una tranquila tarde junto al fuego, ella comenzó a hablar de su vida antes de llegar a la isla. Le contó a Eduardo sobre su vida en el convento, sus años de formación, y cómo había sentido que su vocación la había llevado por un camino de sacrificio. Sus ojos, que antes se mantenían fijos en el horizonte con una mezcla de miedo y esperanza, comenzaron a brillar con una chispa de alegría al recordar momentos de su infancia y juventud. Le relató historias de su familia, de sus hermanos y de los lugares que había visitado antes de convertirse en monja. Estas historias le dieron a Eduardo una visión más profunda de quién era realmente Sor Elena, más allá del hábito y la fe que la definían. Esta vulnerabilidad le dio una humanidad nueva, algo que Eduardo no había esperado, pero que, de alguna manera, le conectaba con ella a un nivel más profundo. A medida que Sor Elena se abría, su relación con Eduardo comenzó a transformarse. Antes, la monja se mantenía distante, reservada en su fe y su dolor, pero ahora empezaba a confiar en él, a compartir sus miedos y sus deseos más profundos. La chispa de alegría que antes parecía apagada se fue encendiendo, y de vez en cuando, incluso podía verse una sonrisa genuina en su rostro. Cuando Eduardo la miraba, ya no veía solo a una mujer religiosa, sino a una persona real, con su propio pasado, sus propios sueños rotos, y su propia lucha interna. Esto, a su vez, también transformó la manera en que él la veía. Ya no era solo la monja que lo había acompañado en la isla, ahora, era una compañera de lucha y de supervivencia, una mujer que compartía su dolor y su esperanza, igual que él. En sus momentos de descanso, Sor Elena a menudo cantaba suaves melodías que le habían enseñado de pequeña, y Eduardo, sorprendido por la dulzura de su voz, sentía que algo profundamente humano y hermoso nacía en medio de todo el caos que los rodeaba. Sin embargo, en medio de estos cambios, Eduardo comenzó a luchar con sentimientos confusos y contradictorios. Aunque su conexión con Sor Elena se había vuelto más profunda y él sentía una protección instintiva hacia ella, también experimentaba una incomodidad creciente ante la atracción que empezaba a sentir. Su resistencia a aceptar esa cercanía emocional se debía a su propio conflicto interno. Como exsoldado y hombre que había enfrentado muchas adversidades, Eduardo estaba acostumbrado a depender solo de sí mismo. La vulnerabilidad de Sor Elena, junto con la creciente cercanía entre ellos, desestabilizaba sus creencias más profundas sobre lo que significaba la supervivencia. No estaba preparado para lidiar con esa conexión. Por más que intentaba enfocarse en las necesidades inmediatas de la isla, el agua, la comida, la seguridad, no podía evitar sentirse perturbado por la intensidad de su atracción por ella. Había algo en la forma en que Sor Elena lo miraba, en la manera en que confiaba en él, que despertaba emociones que él no había permitido que florecieran en años. Mientras tanto, el dolor que Eduardo había enterrado a lo largo de su vida comenzaba a salir a la superficie. Se dio cuenta de que, en algún lugar de su corazón, había algo que le impedía aceptar la cercanía emocional de Sor Elena. A pesar de su lealtad hacia ella y su deseo de protegerla, la parte más racional de su mente seguía insistiendo en que no debía involucrarse de manera tan profunda con alguien que no compartía sus creencias y su visión de la vida. La isla, con su aislamiento, les había unido de maneras complejas, pero él seguía resistiéndose a aceptar la naturaleza de esa unión.
se sentía atrapado entre la necesidad de ser fuerte y autosuficiente y la realidad de que algo más estaba ocurriendo entre ellos. La batalla interna de Eduardo era constante, y a menudo se encontraba sumido en pensamientos oscuros sobre lo que significaba esa relación, luchando por comprender si era simplemente un resultado de la desesperación y el aislamiento, o si había algo más profundo que se estaba gestando entre él y Sor Helena. En contraste, Sor Helena, que había pasado por tantos años de soledad y sacrificio en su vida religiosa, comenzó a ver en Eduardo una presencia reconfortante que la hacía cuestionar su propia fe y su lugar en el mundo. La conexión emocional que estaba surgiendo entre ellos no solo era un reflejo de sus circunstancias extremas, sino también un puente hacia una nueva forma de ver la vida. Sor Helena, que siempre había creído en el sacrificio y el servicio hacia los demás, comenzó a preguntarse si tal sacrificio realmente implicaba la negación de sus propios deseos y sentimientos. Mientras Eduardo luchaba con sus emociones, ella también empezaba a preguntarse si había una forma de reconciliar su fe con sus propias necesidades humanas. La lucha interna de ambos era profunda, pero, a medida que avanzaban en su supervivencia diaria, el uno dependía cada vez más del otro, aunque ninguno estaba dispuesto a reconocer completamente la magnitud de lo que eso significaba. Esa noche, bajo el manto estrellado que cubría la isla, Eduardo y Sor Helena se encontraron sentados junto a su refugio improvisado, rodeados por el crujir del fuego y el susurro del viento. Habían compartido muchas horas de silencio, pero esta vez el ambiente parecía cargar con una paz que ambos necesitaban. Sor Helena, con la mirada perdida en las estrellas, comenzó a hablar suavemente, como si hablara consigo misma, pero lo suficientemente fuerte para que Eduardo la escuchara. En medio de todo esto, dijo con un suspiro, me he dado cuenta de que, a pesar del sufrimiento, he encontrado una extraña paz aquí. La tormenta me arrancó todo, pero también me dio algo, un espacio para reflexionar. Eduardo la miró, sin palabras al principio, pero algo en su voz, algo en su rostro, lo hizo verla de manera diferente. Ya no era solo la monja que había luchado por sobrevivir, sino una mujer fuerte, que había atravesado el caos con valentía y había encontrado una especie de serenidad en medio de la tormenta. Su fuerza y su vulnerabilidad le parecieron más atractivas que nunca, y por un momento, el horizonte estrellado que los rodeaba pareció ser el único testigo de esa transformación. A pesar de esta conexión que los unía, Sor Helena no podía escapar de la lucha interna que la atormentaba. Aunque el peligro de la isla había derribado muchas de sus defensas, su fe seguía siendo una barrera infranqueable. Mientras Eduardo la observaba, notó que algo había cambiado en su expresión. Sus ojos, antes llenos de la calma que solo la fe podía ofrecer, ahora reflejaban dudas. Con voz baja y casi avergonzada, Sor Helena confesó, nunca imaginé que sentiría esto. Hice una promesa de pureza y entrega, mi deber es ser pura, y mi corazón no puede ceder a esto. Eduardo, sintiendo el peso de sus palabras, se acercó un poco más. El fuego entre ellos proyectaba sombras danzantes, pero sus corazones parecían estar sincronizados en un pulso silencioso. Con una suavidad que casi rozaba la ternura, Eduardo le respondió, lo único que me importa ahora es que estés bien, Sor Helena. No me importa lo que hayas prometido ni lo que creas, lo único que quiero es que estés a salvo. Las palabras, cargadas de sinceridad, rompieron la barrera invisible que aún existía entre ellos, una barrera erigida por la culpa, la fe y las promesas pasadas.